Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy voy a compartir con vosotros el devocional que compartí con las hermanas hace poquito. Creo que puede ser de bendición para todos. Este devocional se encuentra en Nehemías, capítulo 3, y nos presenta dos principios básicos del éxito para construir juntos como iglesia. En el capítulo 3 es de esos capítulos que cuando lo vas leyendo no tienes ganas de leerlo porque encontramos nombres y más nombres, ¿no? Y son de esos capítulos que a veces parecen aburridos, ¿no? Sin embargo, es uno de los capítulos que como iglesia deberíamos tener en cuenta en un cuadro a la vista, leyéndolo y teniéndolo en cuenta. Yo creo que es uno de los más importantes de Nehemías para conocer y comprender su tarea. Veamos dos condiciones básicas para el éxito: coordinación y cooperación. Coordinar no es fácil, pero encontramos en Nehemías dos aspectos interesantes como coordinador que lo hacen cercano. El primer aspecto lo encontramos en la repetición junto a ellos y otras similares como al lado de ellos. En el capítulo 3, les voy a leer un poquito de los versículos, dice en el versículo 2, junto a ella edificaron los varones. En el 4, junto a ellos restauró Meremot. Al 5, e inmediato de ellos restauraron los tecoitas. En el 7, junto a ellos restauró Melatías. En el 8, junto a ellos restauró Aziel. Y así bastantes. Durante 3 días que estuvo Nehemías en Jerusalén, planeó su estrategia muy bien. También antes puso en oración qué es lo que debía hacer. Antes fue al Señor para ver qué es lo que debía hacer con los muros que deseaba reconstruir. Pero de nada le hubiera servido a Nehemías si los hombres no hubieran estado allí para su trabajo. En el capítulo 2, en el versículo 18, leemos: entonces les declaré, eso se lo dice Nehemías, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Era gente comprometida, era gente que deseaba trabajar, pero estaban comprometidos. ¿Cuál es nuestra posición en la iglesia? ¿Nos sentimos parte de ella? ¿Estamos comprometidos con todas las consecuencias en ella? Fíjate, no es estar con ellos. Podemos estar en la iglesia con mucha gente, estar juntos como la multitud estaba con Jesús, pero puede haber un abismo. Es muy diferente estar junto cuando piensas y decides y haces las cosas juntos, ¿no? El muro puede ser construido porque estaban juntos y comprometidos. Si Dios ha de levantar esta iglesia, la nuestra, necesita personas comprometidas con Él y con los demás. Somos un cuerpo en Cristo y para que crezca y funcione, has de sentirte parte de Él, junto a. Como fue levantada la primera iglesia, era una época de hambre y persecución. Sin embargo, dice que el evangelio crecía y se añadían a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. ¿Cuál era el secreto? En Hechos 2:44 se nos dice: estaban juntos. ¿Cómo fue levantada la iglesia de Filipos? Acordaros, cuando Lidia conoció al Señor, dice que estaban juntos en el río, en Hechos 16:13. En el muro, cada persona sabía dónde debía estar y cuál era su responsabilidad y lo que se esperaba de ella. Era tener conciencia de la tarea a realizar. Unos
tenían que reconstruir una sección de los muros, de los cimientos, otros tenían que hacer reparaciones, otros tenían que hacer otras cosas, pero sin tener en cuenta lo que hacía el uno y el otro. Como dicen en algunos versículos, en el versículo 6, por ejemplo, dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos. Y así, cuando lo vamos leyendo, vemos que cada uno tomó parte en diferentes cosas, depende de las aptitudes también que tenía cada uno, ¿no? No se trataba de hacer lo que se quería hacer, sino lo que les estaba asignado hacer. Lo que cada uno hubiese querido hacer o quizá hubiera traído muchos problemas. Se trataba de tener conciencia de lo que Dios quiere que hagamos. Se trata de tener esa conciencia de lo que quiere que hagamos. ¿Hay alguna tarea que el Señor quiere que hagamos y el temor nos detiene? Porque nos da miedo enfrentarnos a lo mejor a algunas cosas que debemos hacer y nos da miedo. Recordemos que Dios es mayor que nuestro miedo. Él nos va a ayudar en cualquier tarea que nosotros queramos emprender con su consentimiento. Cooperar es trabajar juntamente con otros para un mismo fin. Nehemías lo consiguió. Hombres de diferentes lugares y de diferentes ciudades y medios de vida diferentes, puestos a trabajar, los puso juntos a trabajar en las murallas. Entre ellos había sacerdotes, levitas, dirigentes, pueblo común, había porteros, guardas, labradores, profesionales como orfebres, farmacéuticos, mercaderes, servidores del templo, también mujeres. No era costumbre que las mujeres en aquel tiempo trabajaran en cosas de la obra, ¿no? Así que también había mujeres. Esto es importante. Cada uno fue útil, cada uno hizo su parte y no se excusaron con que tenían otro trabajo que hacer. Lo podían haber hecho porque entre ellos había sacerdotes, había levitas, y es verdad que ellos tenían unos trabajos asignados. También había profesionales, tenían sus propios trabajos y podían decir, pues, mira, Nehemías, nosotros otro día porque ahora estamos ocupados, ¿no? ¿Qué se necesita para la cooperación? Tiempo, ánimo y eso es lo que tuvo el pueblo que estaba con Nehemías. Tiempo. Ellos dijeron, ya lo hemos leído antes en el 2:18, levantémonos y edifiquemos. Dedicaron tiempo para ella. ¿Por qué? Porque el proyecto lo merecía y lo pusieron por prioridad. ¿Tenemos nosotros tiempo para el Señor? La segunda cosa, ánimo. Llama la atención cómo Nehemías reconoce el trabajo de cada uno. No es de extrañar que el muro fuera construido en la mitad del plazo, el tiempo que habían dispuesto. Fue reconstruido en 52 días. En el versículo 6, versículo 15 nos lo dice. La clave está en el capítulo 4, el versículo 6, la segunda parte dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En Hebreos 10:24 se nos dice y nos recuerda, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, cuando veamos cualidades en otros hermanos, en otras personas, tengamos el hábito de animarlas. Eso ayuda a que a las personas que se los decimos, ¿no? Se sienten mejor cuando animamos a las personas. Nehemías conocía perfectamente quiénes eran los que trabajaban y lo que hacía cada uno. Él era un buen líder.
la última parte, el objetivo. Ellos levantar el muro, fue lo que hicieron. ¿Nosotros qué haremos? Quizá esta pequeña reflexión nos haya dado un entusiasmo para colaborar en la obra del Señor. Somos parte del muro, de la Iglesia, que el Señor está esperando que empecemos o que sigamos construyendo. Que el Señor nos muestre cómo involucrarnos y recordemos que estamos trabajando en unión de otros constructores. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude.